¿Sabías que detrás del poderoso clan Asad, conocido por gobernar Siria con mano de hierro, existió una mujer cuya vida estuvo envuelta en secretos, tragedias y rebelión? Bushra al-Assad, la única hija del implacable Hafez al-Assad y hermana del controvertido presidente Bashar al-Assad, es una figura rodeada de misterio, cuyo destino desafió todas las normas de su tiempo. Bushra, apodada el Cardenal Gris de la familia Assad, siempre fue una presencia influyente, aunque casi invisible. Desde su niñez, su destino pareció estar marcado por las estrictas tradiciones familiares y la férrea autoridad de su padre. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de su vida aparentemente reservada? ¿Cómo un romance prohibido transformó no solo su existencia, sino que llegó a poner en jaque a toda la dinastía Assad? Bushra al-Assad, la única hija del poderoso líder autoritario sirio Hafez al-Assad, era su primogénita y más adorada descendiente. Incluso se decía que, de no haber nacido mujer, Hafez le habría cedido el control del país. Pero, desgraciadamente, en el mundo árabe, una mujer no puede gobernar ni un estado ni un linaje familiar árabe, y mucho menos uno alawí. Entre los alawíes, la posición de la mujer está aún más relegada que entre otros grupos musulmanes. Quizá por ello solo existen fotografías de ella durante su niñez y muy pocas antes de su matrimonio. Bushra vino al mundo en 1960 en Damasco. Antes de ella, sus padres habían tenido una hija con el mismo nombre, Bushra, quien falleció durante la infancia. A su segunda hija le dieron el mismo nombre, como si buscaran perpetuar la memoria de la primera. Bushra fue la única hija entre 5 hermanos. Sus hermanos menores, Basel, Bashar, Maher y Machid, se convirtieron en figuras destacadas en la política y las fuerzas militares de Siria. Fueron ellos quienes casi arruinaron la vida de su hermana en un intento por protegerla del deshonor. ¿Qué llevó a esta mujer a desafiar las reglas impuestas por su familia? ¿Cómo enfrentó la ira de su hermano Basel, quien llegó a encarcelar a su amante y atacarla físicamente en un intento de proteger el honor familiar? La hija del mandatario, Bushra al-Assad, en la Universidad de Damasco, donde decidió estudiar farmacia, fue allí donde su camino se cruzó con el de Asef Shaukat, un oficial ordinario del ejército sirio. El romance entre Bushra y Asef floreció en secreto, protegido por la sombra de la discreción. Cada encuentro estaba cargado de pasión, pero también de una creciente angustia, pues ambos sabían que su amor era una afrenta directa a las tradiciones y al poder absoluto que encarnaba la familia al-Assad. Asef, 10 años mayor que Bushra, no solo era un hombre ya casado y padre de 5 hijos, sino que también provenía de una familia humilde, muy lejos del estatus que se esperaba para alguien que desposara a la hija del hombre más poderoso de Siria. La posición de Asef contrastaba profundamente con la de Hafez al-Assad, quien, aunque alguna vez había sido un joven de orígenes modestos, ahora era un líder indiscutible, cuyo nombre resonaba como símbolo de autoridad y temor en todo el país. Hafez veía a Asef no como un hombre enamorado, sino como un oportunista que podría intentar usar a su hija para obtener un lugar en el círculo del poder. Este pensamiento atormentaba al mandatario, quien sentía que el honor de su familia estaba en juego. Por su parte, los hermanos de Bushra compartían esta indignación, pero su rechazo iba más allá del orgullo familiar. Para ellos, esta relación amenazaba con desestabilizar la cohesión del clan al-Assad y exponer debilidades que sus enemigos podrían aprovechar. La unión entre Bushra y Asef era vista como una traición a los valores del linaje, y cada hermano adoptó su propia estrategia para impedir que esta historia de amor continuara. El más vehemente en su oposición fue Basel, el hermano mayor de los varones, quien había sido designado como el heredero natural de Hafez.
Para Basel, este vínculo no solo era una ofensa personal, sino también un desafío al orden que tanto esfuerzo les había costado construir. En una ocasión, al descubrir a la pareja juntos, Basel reaccionó con una furia incontrolable. Enfrentó a su hermana con palabras llenas de reproche, pero no se detuvo ahí. En un acto de violencia que marcaría a Bushra para siempre, Basel la golpeó, dejando claro que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger el apellido familiar. La situación no terminó ahí. Por orden directa de Basel, Ace fue arrestado y encarcelado de manera temporal. Este encarcelamiento tenía un solo propósito: romper la relación de manera definitiva y recordarle a Bushra que su vida y decisiones estaban bajo el control del patriarca y de sus hermanos. Sin embargo, ni las amenazas ni la prisión lograron apagar el fuego de su amor. Cada momento de separación fortalecía aún más la determinación de Bushra y Asef de luchar contra las barreras que el destino y su propia familia les habían impuesto. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para evitar que esta relación floreciera? ¿Y qué precio pagaría Bushra por desafiar el peso de su apellido y el orden establecido por su poderoso padre? En enero de 1994 ocurrió una tragedia. Basel murió en un accidente de tráfico. Algunos rumores maliciosos sugerían que su hermana podría haber estado involucrada en su muerte, pero pocos lo creían. Hubo muchos rumores sobre conspiraciones entre las élites, pero la versión oficial fue un simple accidente durante malas condiciones meteorológicas. Mientras la familia Assad estaba de luto, los amantes huyeron a Roma y se casaron en secreto, a pesar de las amenazas de sus padres y demás parientes. Tal vez la persistencia de estos dos durante muchos años ablandó el corazón del padre. Con el tiempo, el viejo Assad aceptó su relación y los llevó de regreso al palacio presidencial. La pareja tuvo 5 hijos, todos ellos nombrados en honor a miembros cercanos de la familia Assad: Bushra, Anisa, Basel, Naya y Hafez. El esposo de Bushra avanzó rápidamente en su carrera, convirtiéndose primero en director de inteligencia militar y luego en viceministro de Defensa. Sin embargo, parecía que Asef nunca llegó a ser completamente aceptado en el clan Assad. Tuvo problemas para llevarse bien con el hermano menor de Bushra, Maher, quien comandaba la Guardia Nacional. En 1999 surgió un grave conflicto entre ellos, durante el cual Maher le disparó a Asef en el abdomen. Afortunadamente, todo terminó bien para todos los involucrados y nadie fue castigado. Parece que Asef no fue el único extraño en esta familia. Desde el principio, Bushra no soportó a Asma, la esposa de su hermano Bashar. ¿Qué ocurrió entre ellas y por qué su conflicto siguió escalando? Bushra era muy cercana a su padre y desempeñó un papel importante en la gestión del país, especialmente cuando la salud de él comenzó a deteriorarse. Tomaba decisiones clave e incluso trabajaba en una oficina contigua a la de su padre en el Palacio Presidencial. Muchos creían que estaba siendo preparada para la presidencia. Sin embargo, este papel pasó más tarde a su hermano menor, Basel, y tras su muerte, a Bashar. Bushra consideraba que Bashar, con su formación médica, no era lo suficientemente competente para ser presidente. La tensión con su esposa Asma solo añadió más discordia. Después de casarse con Bashar al-Assad en 2001, Asma comenzó a aparecer con frecuencia en público y en los medios, desafiando el papel tradicional de las mujeres en la sociedad siria. Bushra, acostumbrada a un comportamiento más reservado y tradicional, desaprobaba fuertemente el activismo y la visibilidad pública de Asma, lo que solo aumentó sus diferencias. Lo más probable es que Bushra estuviera preocupada por la creciente popularidad de Asma y la inevitable rivalidad entre ellas. La influencia de Bushra en la administración del país se fortaleció aún más tras el fallecimiento de Basel.
Uno de sus aportes más destacados fue el establecimiento de la industria farmacéutica en Siria. Incluso ahora, a pesar de la devastación de Alepo, el núcleo de la producción farmacéutica siria, durante feroces enfrentamientos y de las restricciones económicas impuestas al país, Siria continúa suministrándose medicamentos esenciales gracias a sus propias existencias. Gran parte de este logro se atribuye a Bushra. Cuando en marzo de 2011 comenzó el levantamiento contra el régimen de Assad, Estados Unidos y la Unión Europea inicialmente evitaron sancionar a Bushra y a Asma, la esposa de Bashar. Tal vez había expectativas de que estas dos mujeres influyentes pudieran convencer al presidente sirio de adoptar un enfoque más conciliador. Sin embargo, ambas se mantuvieron como fieles defensoras del régimen y respaldaron plenamente las acciones represivas del gobierno contra los opositores sirios. Como consecuencia, a Bushra, Asma y la madre de Bashar se les congelaron sus activos en Europa y se les prohibió el ingreso a la Unión Europea. En 2012 ocurrió un evento que transformó para siempre la vida de Bushra al-Assad. Perdió al hombre que había amado durante toda su vida. En medio de la guerra civil siria, su esposo, Asef Shaukat, fue asesinado en Damasco durante una reunión debido a la explosión de una bomba. La amenaza contra su familia continuó aumentando y decidió abandonar Siria. Junto con sus 5 hijos, se trasladó a Dubái. Este traslado fue interpretado en Siria como una fuga motivada por diferencias con su hermano respecto al conflicto en el país. Sin embargo, lo más probable es que esta decisión fuera la única opción segura para una mujer que había perdido todo: a su esposo, su estabilidad y su influencia en el país. En 2013, la madre de Bushra, Anisa Makhlouf, se reunió con ella en Dubái. Pasó sus últimos 3 años de vida allí y falleció sin haber presenciado el desenlace del régimen de su familia. Anisa dejó tras de sí una pesada carga de exilio y recuerdos de un poder perdido para su hija y sus nietos. A pesar de las sanciones, Bushra y sus hijos continuaron viajando a Europa. En 2019, se supo que su hija Anisa estudiaba en la Universidad de las Artes de Londres, violando las restricciones impuestas a su familia. Sin embargo, más tarde, la Agencia Nacional contra el Crimen bloqueó su cuenta bancaria, confiscando más de $30,000. Hoy, Bushra tiene 64 años. Permanece en Dubái junto con sus hijos, llevando una vida tranquila y discreta. No comenta sobre los eventos en su país de origen y guarda silencio ante las circunstancias. ¿Quién hubiera imaginado que las mujeres podrían ser tan despiadadas y mantenerse impasibles frente al sufrimiento de millones de personas? Mientras tanto, sus hijos continúan viviendo en el lujo. ¿Crees que la familia Assad enfrentará algún día las consecuencias de sus acciones? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete y nos vemos en un próximo video.